Hay miradas que lo dicen todo, miradas que cruzan la barrera invisible entre especies y nos recuerdan que el dolor de una madre es un lenguaje universal, un lamento que no necesita palabras. Pero ¿qué harías si una de esas miradas te eligiera a ti? Si en medio de la paz de tu soledad el destino llamara a tu puerta, no con un golpe, sino con el llanto silencioso de una madre que ha perdido toda esperanza. Esta es la historia de Elías, un hombre que había construido un refugio contra el mundo, y de una burrita con el corazón roto que se detuvo frente a su cerca en un último acto de fe, pidiendo ayuda para el tesoro más grande de su vida, que se apagaba en silencio a sus pies. Lo que sucede a continuación es un recordatorio de que a veces el acto más pequeño de compasión puede reescribir un final que parecía inevitable. Antes de sumergirnos en este increíble relato, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos estás acompañando. Es una alegría inmensa saber que estas historias pueden viajar tan lejos y tocar corazones en tantos lugares diferentes. Por favor, deja tu ciudad o país en los comentarios. Leerlos y sentir esa conexión con ustedes es lo que le da sentido a todo. Elías Moreno conocía el lenguaje del silencio como un viejo amigo. En su finca, apartada del murmullo del mundo, cada amanecer era una sinfonía de paz que solo él sabía escuchar. El aroma a madera vieja de su taller, impregnado en las paredes como un recuerdo imborrable, se mezclaba con el perfume del café recién hecho, un ritual sagrado que le daba la bienvenida al día. Sus manos, antes maestras en dar forma a la materia inerte, ahora descansaban arrugadas y sabias, contentas con la simpleza de sostener una taza caliente mientras el sol teñía de oro los campos polvorientos. Era una vida forjada en la soledad elegida, un refugio construido con sus propias manos, donde el tiempo parecía haberse detenido, y el único diálogo que importaba era el que sostenía con el viento y con los ecos de su propia alma, una calma que creía inquebrantable. Pero esa mañana, algo rompió el pacto sagrado. No fue el canto de un pájaro ni el susurro del aire entre los árboles. Era un sonido ajeno, un lamento profundo y sostenido que se arrastraba por la tierra y trepaba por los muros de su casa. Un quejido que no pertenecía a la naturaleza salvaje, pues no tenía la furia de un depredador, sino la carga de un dolor insoportable, una nota de pura desesperación que parecía nacer de las entrañas mismas del mundo. Elías sintió una punzada en el pecho, una vibración que le recorrió el cuerpo entero, como si aquella tristeza lejana estuviera llamándolo por su nombre. Era un sonido que no pedía permiso, que se instalaba en el aire y lo volvía pesado, un eco de sufrimiento que hacía que el silencio de su finca se sintiera de repente terriblemente vacío. Dejó la taza sobre la mesa de roble, el café apenas probado, y se calzó las botas con una lentitud que contradecía la urgencia que sentía en el corazón. Cada paso sobre la tierra seca era un eco de su propia cautela, mientras se dirigía hacia la cerca que marcaba el límite de su pequeño mundo. El lamento se hacía más claro con cada metro que avanzaba, despojándose de cualquier misterio para revelarse como lo que era, el llanto de un alma rota. No era un sonido agresivo, sino una súplica desgarradora, una invitación a ser testigo de una tragedia íntima. Elías, un hombre que había elegido el aislamiento para protegerse de las heridas del pasado, se encontraba caminando sin dudarlo hacia el epicentro de un dolor que amenazaba con derrumbar todas sus defensas. Y entonces, al llegar al final de su propiedad, la vio. No era solo una burra, sino la personificación de la desolación. Su cuerpo, cubierto por el polvo del camino, estaba tenso y quieto, pero en sus ojos, se contenía todo el llanto del universo. Eran dos pozos oscuros de una tristeza insondable que se clavaron en los de Elías, estableciendo una conexión instantánea, un diálogo mudo de alma a alma.
y a sus pies, tendido sobre el suelo árido como una promesa rota, yacía el cuerpo diminuto e inmóvil de su cría. El mundo pareció enmudecer por completo. El lamento había cesado, pero su eco ahora vivía en la mirada de aquella madre, un grito silencioso que lo cambiaría todo para siempre. Elías permaneció inmóvil, como si sus botas se hubieran clavado en la tierra seca. El tiempo pareció suspenderse en ese instante, atrapado en la intensidad de la mirada de la burra. Era una mirada que contenía un universo de súplica, un abismo de dolor que lo absorbió por completo, derrumbando uno a uno los muros que había construido alrededor de su corazón. Por un momento, una voz en su interior, la voz de la prudencia y la autoprotección, le susurró que diera media vuelta, que regresara a la seguridad de su taller y dejara que la naturaleza siguiera su curso cruel e indiferente. Era la voz que lo había mantenido a salvo de más cicatrices, la que le recordaba que involucrarse solo trae sufrimiento. Pero esa voz se ahogó, se extinguió ante la abrumadora ola de compasión que brotó desde un lugar olvidado de su ser, un sentimiento tan puro y potente que silenció todo lo demás. Ya no veía a un simple animal, veía el retrato universal del duelo de una madre. El comportamiento de la burra era un poema de tristeza silenciosa. Ya no emitía sonido alguno, como si hubiera gastado todas sus fuerzas en aquel lamento que lo había atraído hasta allí. Ahora su dolor se manifestaba en una quietud cargada de significado. De vez en cuando bajaba su cabeza y empujaba suavemente el cuerpo inerte de su cría con el hocico, un gesto tierno y desesperado, un intento inútil de despertar a quien ya no respondía. Era una coreografía de la esperanza rota, repetida una y otra vez bajo el sol de la mañana. Elías entendió en ese momento que no estaba presenciando un evento casual. La burra no se había detenido allí por azar. Lo había esperado, lo había llamado y ahora le estaba confiando su vulnerabilidad, su último recurso. Aquel acto de fe, esa elección deliberada, depositó sobre los hombros de Elías un peso de responsabilidad que no podía ignorar. La lógica era una voz fría y clara en su mente. La pequeña cría, a la que en su corazón ya llamaba Lucero, parecía haber partido. No había movimiento, no había señal de vida visible. Cualquier persona sensata habría concluido que no había nada que hacer. Su mente enumeraba los obstáculos. No era veterinario, no tenía idea de cómo ayudar, y la posibilidad de fracasar y solo prolongar la agonía era inmensa. Sin embargo, algo más fuerte que la razón lo impulsaba a rebelarse contra esa conclusión. Era un instinto primario, una necesidad de honrar la fe de esa madre. Quizás era el recuerdo de sus propias pérdidas, la culpa silenciosa por las veces en la vida que no había hecho lo suficiente. Vio en ese pequeño cuerpo una segunda oportunidad, no solo para Lucero, sino para él mismo, para demostrar que aún quedaba compasión en un mundo que a menudo parece olvidarla. Y así, la batalla interna de Elías llegó a su fin. Tomó una decisión, no con la mente sino con el alma. Levantó la vista y sus ojos se encontraron de nuevo con los de la madre. No hubo palabras, no hubo promesas vacías, solo un leve y casi imperceptible asentimiento de cabeza, un pacto sellado en el silencio del campo. Con ese gesto le estaba diciendo, «Lo intentaré». Comenzó a caminar hacia la cría, con movimientos lentos y deliberados, para no asustarla, para mostrarle que sus intenciones eran puras. La burra no se movió, pero cada músculo de su cuerpo estaba tenso, vibrando con una mezcla de miedo y una frágil, diminuta esperanza. Observaba cada paso, conteniendo la respiración, mientras aquel extraño se inclinaba sobre lo único que le quedaba en el mundo. El rescate había comenzado. A veces el silencio nos pone a prueba, y una sola decisión puede mostrarnos de qué estamos hechos. Si alguna vez has sentido esa impotencia frente al dolor de un ser indefenso y has deseado con todas tus fuerzas poder hacer algo, suscríbete a nuestro canal.
Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias donde la compasión, como la de Elías, lo cambia todo. Con una delicadeza que parecía contradecir la aspereza de sus manos de artesano, Elías deslizó sus brazos por debajo del pequeño cuerpo de Lucero. Pesaba más de lo que había imaginado, un peso inerte que representaba la fragilidad de la vida misma. Al levantarlo, sintió sobre su espalda la mirada fija de la madre, un rayo de pura expectación y angustia que lo acompañó en cada paso del lento trayecto hacia su taller. Aquel camino, que había recorrido miles de veces sin pensar, se convirtió en una procesión solemne, un viaje cargado de una responsabilidad inmensa. Su taller, normalmente un santuario de virutas de madera, herramientas ordenadas y proyectos a medio terminar, estaba a punto de transformarse. El aroma a pino y a barniz se preparaba para acoger un hálito de vida, convirtiendo aquel espacio de creación en un inesperado refugio de sanación. Una vez dentro, Elías no perdió un segundo. Con movimientos rápidos y precisos, despejó su gran mesa de trabajo, el corazón de su taller, apartando planos y gubias para hacer espacio a su diminuto paciente. No tenía conocimientos médicos, pero poseía el ingenio de quien ha pasado toda una vida resolviendo problemas con sus propias manos. Rebuscó en un viejo baúl y sacó unas mantas de lana gruesa, suaves y desgastadas por el tiempo, que alguna vez le pertenecieron a alguien querido. Las dobló con cuidado, creando un nido improvisado, un círculo de calor y protección en el centro de la mesa. Luego, ajustó una de sus lámparas de calor, la misma que usaba para secar la laca de sus creaciones, y la colocó a una distancia prudente, proyectando un brillo ámbar y una calidez vital sobre el nido. Sus manos, acostumbradas a la dureza de la madera, se movían ahora con una ternura infinita. Con el pequeño cuerpo de Lucero ya acomodado en el nido, Elías humedeció un paño limpio en agua tibia y comenzó a limpiar suavemente el polvo y la suciedad de su rostro. Era un acto instintivo, un gesto de dignidad para el pequeño ser. Mientras pasaba el trapo por su hocico, sus dedos rozaron las fosas nasales y entonces lo sintió. Fue algo casi imperceptible, un fantasma de aliento, un soplo de aire tan débil que podría haber sido una ilusión, una creación de su propia esperanza. Se detuvo en seco, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Acercó su mejilla a la cara del burrito, conteniendo su propia respiración, esperando, rezando, y allí estaba de nuevo. Una exhalación minúscula, un hilo de vida casi roto, pero innegablemente presente. Un milagro silencioso en medio del polvo de su taller. Esa respiración lo cambió todo. Fue como si una chispa hubiera prendido en el interior de Elías, encendiendo una hoguera de determinación que consumió cualquier rastro de duda. La resignación se evaporó y en su lugar surgió un coraje feroz, una voluntad de luchar contra el destino que parecía sellado. Ya no se trataba de intentarlo, se trataba de ganar. Una energía que no sentía desde hacía años recorrió sus venas, dándole un propósito renovado, una misión que lo anclaba de nuevo a la vida. Miró a Lucero, que ya no era una víctima indefensa, sino un luchador, y él, Elías Moreno, el viejo artesano solitario, se convirtió en ese instante en su guardián, su protector y su más fiel aliado en la batalla que acababa de comenzar. No lo iba a dejar solo. Lucharía con él hasta el final. La alegría inicial de Elías, nacida de aquel débil aliento, dio paso rápidamente a una cruda realidad. La ternura y el calor no serían suficientes. La vida de Lucero pendía de un hilo demasiado frágil, y cada segundo que pasaba, sentía cómo ese hilo podía romperse. Se dio cuenta de que su coraje no bastaba, que necesitaba un conocimiento que él no poseía. La idea de contactar al mundo exterior, de romper el caparazón de su soledad, le generaba una profunda incomodidad. Su finca era su fortaleza, y pedir ayuda se sentía como bajar el puente levadizo. Sin embargo, una mirada al pequeño cuerpo inmóvil en su mesa de trabajo
Fue suficiente para silenciar su orgullo y su miedo. Rebuscó en un cajón hasta encontrar una vieja y polvorienta agenda telefónica, un vestigio de otra vida. Sus dedos, temblorosos, pasaron las páginas amarillentas hasta encontrar la sección de servicios veterinarios. El nombre, doctora Isabel Soto, destacaba en la página. Marcar aquellos números fue uno de los actos más difíciles y esperanzadores que había hecho en años. Al otro lado de la línea, la voz que respondió no fue la de una extraña indiferente, sino una presencia de calma y profesionalismo. «¿Doctora Soto?», preguntó Elías con una voz rasposa por el desuso. Con frases cortas y directas, describió la escena. La madre esperando afuera, la cría en su taller, el débil soplo de vida. No adornó la historia, simplemente expuso los hechos con la honestidad de un hombre sencillo. La doctora Isabel Soto escuchó con una paciencia infinita, sin interrumpir, absorbiendo cada detalle. No hubo juicio en su tono, solo una empatía que atravesó el auricular del teléfono. Comprendió de inmediato la gravedad y la singularidad de la situación. «Ha hecho usted bien, señor Moreno», le dijo con una voz tranquilizadora que fue como un bálsamo para el alma agitada de Elías. «No podemos moverlo aún, pero vamos a luchar por él. Escúcheme con atención». Las instrucciones de la doctora eran claras y precisas, despojadas de tecnicismos y adaptadas a los recursos que Elías podía tener a mano. Le explicó cómo preparar una solución de suero casero con agua, una pizca de sal y un poco de miel para darle energía, y cómo calentarla a la temperatura corporal. Elías, siguiendo cada palabra como si fuera un evangelio, se movió por su cocina con una concentración absoluta. El siguiente paso era el más delicado: alimentar a Lucero con un viejo gotero. Sus manos, tan firmes para manejar un martillo o un cincel, ahora temblaban ligeramente mientras sostenían la frágil cabeza del burrito. Acercó el gotero a sus labios y dejó caer la primera gota. Fue un momento de tensión insoportable. La gota resbaló, sin respuesta, pero Elías no se rindió. Volvió a intentarlo una y otra vez con la paciencia de un santo. Y entonces ocurrió. Después de varios intentos, un minúsculo reflejo, un espasmo en la garganta de Lucero, logró que una gota del líquido tibio se deslizara hacia adentro. Fue una victoria monumental. Gota a gota, con una perseverancia infinita, Elías continuó la tarea, y con cada gota que lograba tragar, parecía que una chispa de fuerza regresaba al pequeño cuerpo. Notó un leve temblor en una de sus orejas, un diminuto movimiento que era una señal inequívoca de lucha. No era solo él quien peleaba. Lucero también estaba luchando con una fuerza increíble desde el abismo. Con la voz entrecortada por la emoción, Elías comenzó a susurrarle palabras de aliento. «Vamos, pequeño, lucha, tu madre te espera». En su taller solitario, conectado al mundo por un simple cable telefónico, un viejo artesano y una cría moribunda se aferraban juntos a la vida. Mientras Elías luchaba por la vida de Lucero dentro del taller, afuera, la madre mantenía una vigilia inquebrantable. El tiempo pasaba, pero ella no se movía de su puesto junto a la cerca. Se había convertido en una estatua de paciencia y fe, con su mirada fija en la puerta de madera del taller, como si pudiera ver a través de ella y enviar fuerzas a su cría. No emitía sonido, no mostraba agitación, era la calma de quien ha depositado toda su confianza en un único acto de bondad. Los pájaros cantaban, las nubes se desplazaban por el cielo, y ella permanecía allí, un ancla de esperanza en medio de la indiferencia del paisaje. Era una conexión silenciosa y poderosa, un puente invisible que unía el corazón de la madre con el del hombre, que en ese momento se había convertido en el guardián de su tesoro más preciado. El sonido de un motor rompió la quietud de la mañana, un ruido ajeno que hizo que Elías levantara la vista con una mezcla de alivio y aprensión. Un vehículo todoterreno se detuvo junto a la finca, y de él descendió una mujer cuya presencia irradiaba una calma competente.
Era la doctora Isabel Soto. No era como Elías la había imaginado. Tenía unos ojos que reflejaban tanto un profundo conocimiento profesional como una genuina compasión. Antes de acercarse a la casa, su primera acción fue mirar hacia la burra que esperaba junto a la cerca. Le dedicó un leve y respetuoso asentimiento, un reconocimiento de su dolor y su espera, antes de caminar hacia el taller donde Elías la recibió en la puerta. «Veamos a nuestro pequeño luchador», dijo con una sonrisa que infundió en Elías una nueva ola de esperanza. Dentro del taller la doctora se movió con una eficiencia y una delicadeza que fascinaron a Elías. Dejó su maletín sobre una banqueta y se acercó a la mesa de trabajo. Sus manos, expertas y suaves, examinaron cada centímetro del frágil cuerpo de Lucero. Lo auscultó, le revisó las encías, le tomó la temperatura. Elías observaba en silencio, sintiéndose a la vez un intruso y un partícipe fundamental en aquella escena. Fue entonces cuando, al apartar con cuidado el pelo de su costado, la doctora encontró la causa. «Aquí está», susurró con un tono grave. Eran varias heridas punzantes, una evidencia innegable de un ataque. «Esto no fue un accidente, señor Moreno. Fueron perros salvajes. Es un milagro que haya sobrevivido hasta ahora». El diagnóstico llenó el aire de una nueva urgencia. La batalla no era solo contra la debilidad, sino contra la infección que ya podría estar extendiéndose. Sin perder tiempo, la doctora Soto limpió las heridas con una solución antiséptica y administró una inyección de antibióticos de larga duración. Le explicó a Elías que las próximas 48 horas serían críticas. Le dejó instrucciones detalladas, medicamentos y un número para llamarla a cualquier hora, pero hizo algo más que simplemente cumplir con su deber profesional. Puso una mano sobre el hombro de Elías y lo miró directamente a los ojos. «Lo que usted está haciendo aquí es extraordinario. Le ha dado una segunda oportunidad que nadie más le habría ofrecido», le dijo con sinceridad. «Ahora necesita paciencia, cuidados constantes y, para qué negarlo, un poco de suerte. Pero no está solo en esto». Con esa promesa se estableció una alianza. Ya no era solo Elías. Ahora eran un equipo, unidos por el deseo de salvar a Lucero, mientras afuera, bajo el cielo abierto, una madre seguía esperando. Las 2 semanas siguientes se convirtieron en un universo contenido dentro de las 4 paredes del taller. El tiempo dejó de medirse en días y noches y pasó a contarse en ciclos de cuidado y pequeños milagros. La rutina de Elías se transformó por completo en una danza de dedicación. Alimentar a Lucero cada pocas horas, primero con el gotero y luego con un biberón. Limpiar sus heridas con una suavidad infinita y cambiar las mantas de su nido. El aire de su santuario de madera ahora olía a una extraña mezcla de pino, antiséptico y leche tibia. Cada día, la respiración de Lucero se volvía más fuerte, sus movimientos menos temblorosos. Un día, con un esfuerzo titánico, logró ponerse en pie sobre sus patas delgadas y vacilantes. Se mantuvo en equilibrio apenas unos segundos antes de volver a caer sobre el lecho blando, pero para Elías fue como ver la construcción de una catedral. La vida estaba regresando, con una fuerza imparable. Con la salud física, floreció algo mucho más profundo, un lazo tejido con hilos de silencio, confianza y gratitud. Lucero ya no solo aceptaba el cuidado de Elías, sino que lo buscaba. Sus grandes ojos oscuros seguían cada movimiento del artesano por el taller, y un suave relincho, apenas un susurro, lo saludaba cada mañana. Un día, mientras Elías le cambiaba una venda, Lucero estiró el cuello y frotó su cabeza contra la mano del hombre, un gesto de pura confianza y afecto que desarmó por completo al viejo artesano. Para Elías, aquella conexión era como lluvia en un desierto. Se encontró hablándole a la pequeña cría, contándole historias de su juventud, compartiendo secretos que el polvo del tiempo había enterrado. El taller, antes un refugio contra el dolor, se convirtió en un espacio donde su corazón, largamente dormido, aprendía a sentir de nuevo.
La recuperación de Lucero fue tan rápida que pronto el taller se le quedó pequeño. Con una energía renovada, trotaba torpemente entre las mesas y las herramientas, explorando cada rincón con una curiosidad inocente. Lleno de un orgullo que no sentía en décadas, Elías decidió que era hora de que Lucero sintiera el sol. Abrió la puerta del taller y lo guió a un pequeño corral adjunto, un espacio seguro donde la hierba crecía tímidamente. Ver a Lucero retozar bajo el cielo azul, pateando el aire con sus patas traseras, en un gesto de pura alegría, llenó a Elías de una felicidad indescriptible. Era la imagen misma del triunfo, la prueba de que su fe y su esfuerzo habían valido la pena. Pero esa felicidad, como el sol de la tarde, proyectaba una larga sombra. La vida que había vuelto a su finca no pasó desapercibida para siempre. La noticia, como una semilla llevada por el viento, comenzó a esparcirse. Un vecino lejano, un repartidor, alguien había visto la escena y había hablado. Un día, el sonido del teléfono interrumpió la paz de su nueva rutina. La voz al otro lado no era la de la doctora Soto, era una voz formal, burocrática. Pertenecía a un funcionario de control animal. Le explicaron con una amabilidad distante que habían recibido un reporte sobre un potrillo en su propiedad. Le hablaron de normativas, de registros, de la necesidad de asegurarse de que el animal recibiera el cuidado adecuado en una instalación apropiada. Y entonces la frase que Elías temía: un oficial pasará en unos días para evaluar la situación y proceder con el traslado del animal. El teléfono se sintió como un bloque de hielo en su mano. El lazo que había forjado, ese vínculo que le había devuelto la vida, se reveló de repente increíblemente frágil. El eco de la llamada telefónica se quedó flotando en el aire del taller, mucho después de que Elías colgara el auricular. El silencio que siguió ya no era pacífico, sino denso y asfixiante, cargado de una amenaza inminente. 3 días. La frase resonaba en su cabeza como el tic-tac de un reloj implacable, una cuenta atrás hacia una pérdida que se sentía inaceptable. Miró a Lucero, que, ajeno a la tormenta que se desataba en el alma de su protector, le mordisqueaba juguetonamente el bajo del pantalón. Esa inocencia, esa confianza ciega en que estaba a salvo, fue como una puñalada en el corazón de Elías. El pequeño mundo que habían construido juntos, ese refugio de paz y sanación que le había devuelto un propósito a sus días, estaba a punto de ser invadido y desmantelado, no por una bestia salvaje, sino por la lógica fría de un mundo con reglas que no entienden de lazos ni de promesas silenciosas. Durante las horas siguientes, Elías se convirtió en un fantasma dentro de su propia casa, caminando de un lado a otro sin rumbo fijo. Su mente, en un intento desesperado de protegerlo del dolor, comenzó a construir argumentos a favor de la rendición. Intentaba convencerse a sí mismo de que tal vez era lo mejor para Lucero. Una instalación adecuada tendría veterinarios expertos, el alimento correcto, quizás la compañía de otros de su especie. Se repetía a sí mismo que él era solo un viejo artesano, que no podría darle al potrillo todo lo que necesitaba para crecer fuerte y sano. Era un acto de autosabotaje, un intento de arrancar el afecto de raíz para que el adiós doliera menos. Si lograba creer que estaba actuando por el bien de Lucero, quizás la herida de la separación no sería tan profunda. Pero cada vez que miraba al potrillo, la mentira se deshacía en el aire. Pero el corazón tiene razones que la lógica no puede doblegar. En medio de su debate interno, la imagen de aquel primer momento volvió a él con una claridad abrumadora. El soplo de vida casi imperceptible, el peso frágil de su cuerpo en sus brazos, la mirada de la madre depositando en él su última esperanza. Había hecho una promesa, un pacto sellado sin palabras. ¿Cómo podía traicionar esa confianza? La idea de Lucero en un lugar extraño, en un corral con rejas, asustado y buscando un rostro familiar que nunca llegaría, era una tortura insoportable. Y en ese instante, la lucha interna cesó. Comprendió que el hogar de Lucero no era un lugar con las instalaciones adecuadas,
sino el lugar donde era amado. Su taller, con olor a madera y lleno de ternura, era un santuario mucho más valioso que cualquier centro especializado. En la vida todos enfrentamos encrucijadas así, momentos donde la cabeza nos señala un camino y el corazón nos grita que tomemos el otro. Es en esa lucha silenciosa donde a menudo redescubrimos de qué estamos hechos. Si tú también crees en la valentía de escuchar la voz del corazón, incluso cuando parece la opción más difícil, ayúdanos a que estas historias sigan siendo contadas. Suscríbete y únete a esta comunidad que, como Elías, elige el coraje de sentir. La confusión de Elías se disolvió, dejando en su lugar una calma y una determinación de acero. Ya no se sentía perdido. No sabía exactamente cómo iba a hacerlo, qué argumentos usaría o a qué puertas tendría que llamar, pero tenía una certeza absoluta. No iba a permitir que se llevaran a Lucero. No era un capricho, era una cuestión de lealtad. Se acercó a la ventana y miró a lo lejos. La figura de la madre burra seguía allí, una silueta paciente recortada contra el horizonte. Y Elías entendió que no solo luchaba por él o por Lucero, luchaba por ella también. Tenía que honrar la fe de aquella madre. Tenía que mantener a su familia unida. Llegó el amanecer del tercer día, y con él una claridad dolorosa. Elías supo que no podía ganar una batalla contra papeles y reglamentos. Cualquier victoria en ese terreno sería temporal, y la amenaza de la separación siempre estaría sobre sus cabezas. Su única opción, la única forma de garantizar la libertad de Lucero, era un acto de amor supremo y desgarrador, devolverlo a su madre y dejar que la naturaleza los protegiera de un mundo que no los entendía. El plan se formó en su mente con la dureza del acero frío. Preparó un último biberón con leche tibia, un último gesto de cuidado. Sus manos se movían con una lentitud solemne, cada acción impregnada de la tristeza de la despedida. Miró a su alrededor, al taller que había vuelto a la vida, y ya podía sentir el peso del silencio que estaba a punto de regresar, más profundo y más pesado que nunca. Con el corazón hecho un nudo, Elías le puso un pequeño ronzal a Lucero y lo guió fuera del taller por última vez. El potrillo, lleno de energía y ajeno a la procesión fúnebre de su protector, trotaba a su lado con alegría, pensando que era el inicio de un nuevo juego. Cada paso que daban hacia el límite de la finca era una tortura para Elías, un desgarro en su alma. Mientras caminaban, le hablaba en voz baja, con la voz entrecortada por una emoción que apenas podía contener. Le explicó por qué tenía que hacer esto, le pidió perdón por no poder protegerlo de otra manera y le dio las gracias por haber despertado su corazón dormido. Era un monólogo de despedida, una conversación con su pequeño confidente, cuyo único crimen había sido necesitar ayuda y aceptar el amor que se le ofreció. Al llegar a la cerca, la madre burra ya estaba allí, esperándolos. Parecía saberlo todo. Sus ojos se encontraron con los de Elías por encima de la valla, y en ese cruce de miradas hubo un entendimiento profundo, una comunicación silenciosa de gratitud y de sacrificio compartido. Con manos temblorosas, Elías abrió la portezuela. La madre emitió un suave relincho, un llamado inconfundible, y Lucero, al reconocer la voz que era su primer hogar, corrió hacia ella sin dudarlo. La escena de la reunión fue de una belleza dolorosa. Los hocicos se buscaron, los cuerpos se frotaron en un reencuentro tierno y natural. Por un instante, Elías sintió que había hecho lo correcto, que estaba restaurando un orden sagrado. Pero esa sensación fue inmediatamente engullida por una ola de pérdida tan inmensa que lo dejó sin aliento. Incapaz de soportar más, Elías se dio la vuelta para marcharse, con la vista nublada por las lágrimas. No quería verlos partir. Dio unos cuantos pasos hacia su taller, hacia la soledad que de nuevo sería su única compañera. Pero entonces, un sonido a sus espaldas lo hizo detenerse. Se giró lentamente. Lucero se había separado de su madre y había trotado de vuelta hacia él.
Se detuvo a unos metros, mirándolo fijamente. Y entonces, en un gesto que quedaría grabado a fuego en la memoria de Elías para siempre, el pequeño burro caminó hacia él, apoyó su cabeza contra la pierna del hombre en un último y deliberado empujón de afecto, un abrazo de despedida. Luego, sin mirar atrás, dio media vuelta y corrió para unirse a su madre. Elías se quedó allí, una figura solitaria en la inmensidad del campo, viéndolos desaparecer en el horizonte, sabiendo que su vida, aunque de nuevo silenciosa, había cambiado para siempre. Los meses que siguieron a la despedida cayeron sobre Elías con el peso de un cielo gris y plomizo. El silencio regresó a su finca, pero ya no era el compañero pacífico de antes. Ahora era un silencio cargado de ausencia, un vacío que resonaba con el eco de los trotes torpes de lucero sobre la madera y los suaves relinchos que lo saludaban por la mañana. El taller, una vez convertido en santuario de vida, volvió a ser solo un espacio de herramientas y madera, pero cada rincón guardaba un fantasma, cada manta doblada era un recuerdo. Elías retomó sus antiguas rutinas, pero el corazón ya no estaba en ellas. A menudo, sin darse cuenta, su mirada se perdía en el horizonte, en el punto exacto donde los había visto desaparecer, esperando un milagro, un regreso que sabía que no debía desear por el bien de ellos. La soledad que una vez había elegido como refugio, ahora se sentía como una condena. El invierno dio paso a la primavera, y con ella, la tierra seca y adormecida comenzó a despertar. Tímidos brotes de hierba verde pintaron el campo, y pequeñas flores silvestres salpicaron el paisaje con pinceladas de color. El cambio de estación pareció traer consigo un lento deshielo en el alma de Elías. El dolor agudo de la pérdida comenzó a transformarse en una melancolía dulce, un recuerdo que ya no solo hería, sino que también reconfortaba. Volvió a su trabajo, y sus manos de artesano encontraron un nuevo propósito, tallando en la madera la ternura que había aprendido de Lucero. Aceptó que el potrillo y su madre no volverían y que la decisión que tomó, aunque dolorosa, había sido la correcta. Había salvado una vida y en el proceso había redescubierto la suya. Una mañana, durante su caminata habitual hacia la cerca, un ritual que se había convertido en una especie de peregrinación silenciosa, algo llamó su atención. Justo en el poste de la esquina, donde se había despedido de Lucero, había una mancha de color que no estaba allí el día anterior. Era un punto vibrante que rompía la monotonía del paisaje. Se acercó con el corazón, latiéndole con una curiosidad repentina, casi infantil. Al llegar, contuvo el aliento. No era una hoja traída por el viento, ni una mancha de musgo. Era una única flor silvestre, de un azul intenso y profundo, una flor que no crecía en las inmediaciones de su finca. Estaba colocada con un cuidado inconfundible sobre la superficie plana del poste de madera, como una ofrenda deliberada. Elías se quedó mirando la flor, perplejo. Su mente racional buscó una explicación lógica, un pájaro, el viento, un niño que pasaba por allí, pero su corazón ya sabía la verdad. Lentamente, levantó la vista hacia las colinas lejanas, hacia la inmensidad donde ellos vivían ahora, y entonces, por primera vez en muchos meses, una sonrisa genuina, ancha y luminosa, se dibujó en su rostro. No necesitaba más pruebas. Era un mensaje, un regalo, un gracias susurrado a través de la distancia, un símbolo de que la gratitud no conoce de cercas ni de fronteras y de que el lazo que los unía no se había roto. Con una delicadeza infinita, recogió la pequeña flor y la llevó de vuelta a su taller, no como un recuerdo de lo que perdió, sino como la prueba de un vínculo que perduraría para siempre. Aquella primera flor no fue la última. Se convirtió en el inicio de un nuevo y silencioso ritual. No ocurría todos los días ni todas las semanas, pero cada cierto tiempo, al hacer su caminata matutina, Elías encontraba una nueva ofrenda
en el poste de la cerca. A veces era una flor azul, otras veces una pequeña margarita amarilla, a veces una rama con bayas silvestres. Cada regalo era una prueba de que no lo habían olvidado. Un susurro desde la distancia que decía, «Estamos bien, te recordamos». Con una reverencia casi sagrada, Elías recogía cada tesoro y lo guardaba en un viejo libro de botánica en su taller, prensando las flores entre sus páginas. Aquel libro, que antes era un simple catálogo de plantas, se estaba convirtiendo en el diario de una amistad imposible, una crónica de gratitud y memoria que solo él conocía. La transformación de Elías fue tan profunda como el cambio de las estaciones. El hombre huraño y solitario que se había escondido del mundo se había desvanecido. En su lugar había un anciano de mirada serena y sonrisa fácil, cuyo corazón había sido reabierto por el amor incondicional de un pequeño animal. El lazo con Lucero no solo había salvado al potrillo, sino que lo había rescatado a él de su propia desolación. Empezó a saludar al cartero, a intercambiar algunas palabras con la doctora Soto cuando llamaba para saber de él. Seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero su silencio ya no era el de un alma herida, sino el de alguien que ha encontrado la paz, una calma profunda nacida de la sanación emocional y de una conexión que le devolvió la fe. Aquel vínculo que perduraba era un misterio hermoso, un lazo que desafiaba la distancia y la lógica. Era la prueba de que la lealtad y la memoria no son exclusivas de los humanos, sino que son lenguajes universales del alma. Cada flor en el poste era una conversación, un capítulo más en una historia que seguía escribiéndose en silencio. Era un secreto compartido entre el viejo artesano, la madre Coraje que un día le confió su mundo, y la naturaleza misma que había sido testigo de todo. Un destino cambiado no solo para un potrillo, sino para un hombre que aprendió que el amor más puro es el que se da sin esperar nada a cambio, y que aún así, a veces, la vida te sorprende con el más inesperado de los regalos, una simple flor en una cerca, un gesto que nos enseña que la gratitud es el lenguaje del alma, sin importar la especie, y que los actos de compasión siembran ecos que viajan a través del tiempo. ¿Cuántas veces juzgamos lo que no entendemos, sin ver el valor oculto y la profundidad que se esconde en los seres más humildes? La historia de Elías y Lucero es un recordatorio de que nunca es tarde para una segunda oportunidad y de que el abrazo más sincero puede venir en la forma de un pequeño empujón o de una flor dejada al amanecer. Nos conmueve mucho saber hasta dónde viajan estas historias. Dinos en los comentarios desde qué país y a qué hora nos estás viendo. Leerlos y sentir que estamos conectados a través de emociones como estas es el mayor regalo para nosotros. Si este relato tocó tu corazón, suscríbete. Cada vez que lo haces, nos ayudas a seguir buscando y compartiendo testimonios que nos devuelven la fe en el increíble lazo que une a todos los seres vivos. Gracias de todo corazón por habernos acompañado hasta el último segundo de esta historia. Vuestra presencia y vuestra sensibilidad son el mayor regalo. Esperamos que este relato de amor y lealtad se quede con ustedes. Hasta el próximo video.